¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta sesión síncrona de la materia legislación aduanal. El día de hoy vamos a ver los últimos dos temas antes del parcial, que serían el título 3 y título 4 de la ley aduanera. Antes de pasar a estos temas, les comento por ahí que ya debemos de tener dos actividades resueltas. Una de ellas que es la de en donde ustedes entregan la actividad y se comparte a otro de los alumnos para que tengan su revisión. Les comento aquí, em, este tipo de ejercicios lo hemos estado llevando a cabo hace dos tetramestres. Ha habido un poquito de complicación porque causa un poco de duda en cuanto mm, a las confusiones ahí de que si se entregó el mío, no se me entregó, si se revisó, no se revisó. Les comento, no se preocupen por eso. Yo al final o en la semana que vamos a estar con lo del parcial, voy a revisar cada una de ellas. eh, por si ya sea de que el alumno que le tocó su actividad no la revisó o si su entrega no fue entregada a otro de los alumnos, que por ahí pudiera ser algún error de la plataforma. Entonces, no se preocupen por eso, yo voy a estar revisando. Eh, Hay una actividad más, por ahí creo que es un cuestionario. Tenemos que tener dos actividades para antes del parcial y lo voy a estar verificando también. Em, He recibido algunos mensajes sobre esto. Es por eso que les estoy comentando ahorita que no nos preocupemos, que yo voy a estar al pendiente de este tipo de revisiones. Les comento, esta actividad pues, lo hemos estado llevando a cabo, pero al principio empezó como un experimento, por así decirlo. Ya se quedó así. No debemos de tener algún problema, pero bueno, este, voy a estar al pendiente de eso, yo se los voy a revisar. Otra de las cosas que les iba a comentar, por ahí algunos me pedían em, la forma de revisión, de cómo los iban a revisar. Por ahí les comento, la revisión se los dejo a su criterio, al criterio de ustedes, solamente que tenga una buena presentación, un buen contenido, que la letra, pues no, normalmente usamos Arial, entonces que por ahí sea ese tipo de letra y no hacerlo tan difícil para los compañeros. Digo, debemos de tener ahí, debemos ser un poco flexibles, ya que sabemos que algunos compañeros trabajan, hacen otras actividades aparte de estudiar aquí dentro de la universidad. Entonces, seamos un poquito flexibles en cuanto a darle la calificación, con que tengamos una buena presentación, una buena portada y que se vean márgenes, que se vea por ahí que está justificado el párrafo, que se vea una buena presentación. Por favor, seamos un poquito flexibles y demos una buena calificación. ¿Ok? Em, Otra cosa, lamentablemente he estado en algunas complicaciones laborales para atender la sesión síncrona, que son los jueves a las 7 de la noche. Por ahí una persona que no recuerdo ahorita su nombre me escribió y tenían por ahí creo que la confusión de que fueran los lunes a las 7. No, por ahí yo lo cargué dentro del calendario interno y les comenté desde el inicio del curso que serían los jueves a las 7 de la tarde. ¿Sí? Lamentablemente no se ha podido por varias circunstancias. En esta semana tuvimos problemas con la plataforma. Se cayó. Creo que estuvo
intermitente. Creo que miércoles y jueves se cayó la plataforma y ayer estuvo intermitente. Entonces, es por eso que estoy haciendo ahorita esto, grabando clases. Bien, bueno, vamos a pasar a los temas, título 3, título 4 y les voy a pedir, o ustedes ya deben de saber, que ya deben de tener eh, leída la ley aduanal. De hecho, la primera actividad debieron de haberla leído en su totalidad. ¿Sí? Son 205 artículos. Ahorita vamos a ver, creo que hasta el artículo 135 y vamos a llevar la clase como lo hemos estado llevando. Es una pequeña síntesis, un resumen de lo que son los artículos. Nos habíamos quedado creo que en el 35 y vamos a ver ahorita hasta el 135. 100 artículos en síntesis, es decir, un pequeño resumen. Y vamos a ver lo más importante de cada uno de ellos, resumido en su totalidad para hacerlo un poquito más dinámico. Ustedes necesito, por favor, que lean la ley aduanal, lean el artículo en su totalidad. A veces por ahí los artículos inician con una numeración, pero luego se dividen en, por ejemplo, 15A, 15B, 15C, 15E. Entonces, por eso necesito que lo lean completamente. Por ahí les dejé también video de material extra para que lo vean en su plataforma. Bien, vamos a dar inicio a la presentación que les traigo el día de hoy. Ok, legislación de aduanas, título 3, despacho de mercancías y dentro del artículo 35 al 50 vamos a estar hablando de los despachos aduaneros y vamos a ver lo que es esta pequeña síntesis y definiciones de cada uno de los conceptos que tenemos por ahí. Bien. um, ok, vamos a ver lo que es la definición de un despacho. Se define como el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada y salida de mercancías realizados por autoridades aduaneras, importadores, exportadores y agentes aduanales. Por ahí también dentro de estos artículos nos habla de lo que es el pedimento. Nos dice que es un documento fiscal que contiene los datos de la mercancía, origen, valor y cumplimiento de regularizaciones. Se deben transmitir de forma electrónica. ¿Cuál sería esta forma electrónica? Por ahí tenemos un sistema electrónico aduanero que por ahí nos habla el artículo 37 al 42, en donde establece el uso de medios digitales para la presentación de documentos, como lo es el COBE, que es un comprobante de valor electrónico, y el encargo conferido a los agentes aduanales. Por ahí el COBE, un comprobante de valor electrónico, es un sistema y documento digital mexicano utilizado en comercio exterior para transmitir y validar anticipadamente los datos de facturas y documentos comerciales de mercancías ante la BUSEM, que es una ventanilla única de comercio exterior en México. Su objetivo es eliminar el papel, agilizando el despacho aduanero y asegurando la transparencia. El BUSEM, en sus siglas así, VUCM, se gestiona a través de la ventanilla única de comercio exterior mexicano. Esas son sus siglas y eso es lo que significa ventanilla única de comercio exterior mexicano. Dentro del artículo 43 al 46 nos habla por ahí de un reconocimiento aduanero.
que regula el semáforo fiscal. Este sistema indica reconocimiento y es en el que la autoridad revisará físicamente la mercancía y sus documentos para verificar la veracidad de lo declarado. Un ejemplo muy sencillo y hablando así en cosas mínimas, ya no tanto como embarcaciones y cosas más, más grandes, lo podemos ver como un ejemplo en cuanto nosotros viajamos a Estados Unidos de regreso, por ahí tenemos unos semáforos, así como tal, literal, semáforos que en cuanto pasamos con el vehículo, por ahí nos puede marcar en rojo y verde. Cuando nos marca en rojo, tienen autoridad, la autorización para poder hacer la revisión del vehículo y ver qué tipo de mercancía podemos llevar y si esta mercancía requiere que se declare ante el SAT, es decir, pagar impuestos, ahí mismo se puede hacer. En otro ejemplo así claro es que la autoridad aduanal por ahí pueden poner retenes y nos preguntan por ahí si tenemos algo que declarar. A esto se refiere en un reconocimiento aduanero. Posteriormente, en los artículos del 51 al 79, perdón, nos habla de las contribuciones y valor en la aduana. Esta parte nos detalla cómo se calculan los impuestos y qué valores se deben tomar como base gravable. Por ahí tenemos los hechos grabados que nos habla del el artículo 51 al 59. Y estos hechos grabados establecen una obligación de pagar impuestos generales de importación. Por ahí vamos a ver las siglas IGI y impuestos generales de exportación. Tiene sus siglas IGE, así como cuotas compensatorias. Y aquí mismo nos definen quiénes son los responsables de los pagos y los momentos en que se causan las contribuciones, que esto es generalmente al entrar al país. Por ahí el artículo del 64 al 78 nos habla de una base gravable de importación. Artículo 64 nos habla de un valor de transición. Y nos dice que es la base principal y se refiere al precio pagado por las mercancías más ciertos gastos incrementables. Por ejemplo, los fletes, seguros y envases. Aquí estamos hablando de impuestos. Valor de transacción. La base principal se refiere al precio pagado más ciertos gastos como son fletes, seguros y envases. En el artículo 71 nos habla de métodos alternativos. Nos dice si no se puede usar el valor de transacción, se aplican otros métodos en orden. Valor de mercancías idénticas, similares, valor deductivo, valor reconstruido o de último recurso. Es decir, si la mercancía no está establecida dentro de las listas en el SAT, por ahí debe de tener el valor de algunas mercancías idénticas o similares. Y eso es lo que se cobrará por ese tipo de mercancía que quiere entrar o salir del país, en dado caso. Base gravable.
En exportación se determina por el valor comercial de las mercancías en el lugar de venta, el cual debe constar en el comprobante fiscal, sin incluir fletes ni seguros. Es decir, como bien lo dice aquí, el valor comercial se determina en cuanto a cómo lo están vendiendo en el punto de entrega. Ese es el valor que se le va a dar comercialmente y la base gravable de exportación, es decir, el impuesto que se le va a cobrar. Determinación y pago de contribuciones al comercio exterior. En el artículo 80 por ahí nos habla de una base gravable, y dice que establece que los impuestos al comercio exterior se determinan aplicando las tasas correspondientes a la base gravable de las mercancías, es decir, el valor en aduana para importación y el valor comercial para exportación, lo que estábamos viendo ahorita. Depende de la mercancía, ya sea que sea de importación, va a tener ese valor cuando se importa, pero va a tener un valor comercial para la exportación, es decir, eh, se tiene que investigar cuánto se está vendiendo en el lugar al que se va a exportar para poder darle un valor comercial. Artículo 81 por ahí nos habla de unas obligaciones de información que nos indica que los importadores deben de proporcionar los documentos y elementos necesarios para determinar el valor en aduana de las mercancías como facturas y comprobantes de pago. El artículo 83 nos habla de los plazos de pago, donde señalan que las contribuciones deben pagarse antes de que se active el mecanismo de selección automatizado o al presentar el pedimento ante la aduana. El artículo 84 nos habla de una actualización y más que nada estamos hablando de las reglas para importar y exportar. Aquí dentro de este artículo, la actualización se define cómo deben actualizarse las contribuciones omitidas cuando no se pagan en los plazos legales. Las cuentas aduaneras, dice, los importadores pueden optar por pagar impuestos, que es el IGI, el IVA y cuotas compensatorias, mediante depósitos en cuentas aduaneras de instituciones autorizadas cuando se trate de bienes que vayan a ser exportados nuevamente. Garantías, se establece la obligación de garantizar el pago de contribuciones mediante depósitos en cuentas aduaneras de garantía para casos específicos como precios estimados. Artículo 88, procedimiento simplificado. Permite a los pasajeros en viaje internacionales traer mercancías distintas a su equipaje mediante un procedimiento simplificado, pagando una tasa global, es decir, un impuesto general. El artículo 88 nos habla de la mensajería y faculta a las empresas de mensajería y paquetería para realizar el despacho de mercancías bajo un esquema simplificado, igual forma que los pasajeros o las personas que viajan de un lugar a otro para que puedan eh, traer mercancías dentro de su equipaje.
Asimismo, se faculta a las empresas de mensajería para poder hacer algo similar. Y en el artículo 89 nos habla por ahí de una rectificación de pedimentos. Nos habla que los datos contenidos en un pedimento pueden ser modificados mediante una rectificación, siempre que se cumpla con las reglas y plazos establecidos por el SAT. Ok, vamos a entrar al título 4, donde nos habla de lo que es un régimen aduanero. Esto se define como el tratamiento legal que reciben las mercancías al entrar o salir del país. Dentro del artículo 90 al 94, por ahí nos habla de las disposiciones comunes dentro de estos regímenes aduaneros. Se habla que hay 6 tipos de régimen aduanero. Hablamos de los definitivos, los temporales, el depósito fiscal, el de tránsito de mercancías, elaboración y transformación en recintos fiscalizados y recinto fiscalizado estratégico. El artículo 91 obliga a los interesados a señalar dentro del pedimento qué tipo de régimen aduanero va a manifestar en su mercancía. El artículo 93 nos permite un desistimiento de régimen para retomar mercancías al extranjero o cambiarlo por otro, siempre que se cumplan las formalidades y no se hayan iniciado facultades de comprobación. Ok, vamos a iniciar viendo lo que son cada uno de estos regímenes aduaneros y el régimen definitivo. Nos dice que establece que las importaciones y exportaciones definitivas están sujetas al pago de impuestos y al cumplimiento de regularizaciones no arancelarias. Regula la regularización de mercancías que se encuentran en el país sin haber cumplido con las formalidades legales mediante el pago de contribuciones y multas. El de régimen temporal es una importación temporal. Dice, para retornar al extranjero en el mismo estado, es decir, por ejemplo, en remolques, contenedores y equipos para convenciones, para elaboración, transformación, reparación en programas de exportación. Una exportación temporal nos marca las mercancías que salen del país por tiempo limitado con el fin de regresar sin pagar impuestos, ya sea en el mismo estado o tras ser reparadas o transformadas. Este es el tipo de régimen temporal. Importación temporal, exportación temporal.
El régimen de depósito fiscal, dentro del artículo 119, nos dice que consiste en almacenamiento de mercancías en almacenes generales de depósito autorizados. Permite posponer el pago de impuestos hasta que la mercancía se retire para su importación definitiva. El régimen de tránsito de mercancías se divide en dos, en el interno y en el internacional. Su diferencia aquí en el artículo 125 nos dice que en el interno el traslado de mercancías bajo control aduanero de una aduana nacional a otra, es decir, interno dentro del país. Se habla de traslados de aduanas nacionales. La internacional, mercancías extranjeras que cruzan por México con destino al extranjero o mercancías nacionales que cruzan por el extranjero para reingresar al país. Y el régimen de elaboración, transformación o reparación en recintos fiscalizados, que nos permite la introducción de mercancías extranjeras o nacionales a recintos fiscalizados específicos para ser transformadas o reparadas, con el fin de ser retornadas al extranjero o exportadas respectivamente. Hasta aquí tenemos los 6 tipos de régimen aduanal. Bueno, como les comentaba, es una pequeña síntesis de los artículos del 35 al 135 en el título tercero y el título cuarto. Es de mucha importancia que ustedes le den lectura a cada uno de esos artículos. Nosotros, debido a que tenemos un poquito el tiempo limitado, no podemos adentrarnos tan a fondo. Entonces, como les comentaba por aquí es esta es una clase autodidacta, entonces necesito que tengan bien leído lo que son los artículos, ¿ok? Para cuando ustedes vean esta clase, ustedes sepan de lo que estamos hablando. Bien. Cualquier duda, cualquier aclaración, voy a estar dentro de la mensajería de la plataforma. De igual forma, les voy a dejar esta pequeña presentación, ya que aquí pues vienen cosas muy importantes que tenemos dentro del examen. El examen parcial, que sería ya la próxima semana. Por ahí, déjenme les comento qué fechas estaríamos iniciando el examen parcial. Estaríamos por ahí con el examen en la semana del 29 de junio al 5 de julio. Esas serían las fechas del examen parcial. Muy bien, hasta aquí la sesión síncrona. Nos vemos la siguiente semana. Voy a estar tratando de estar con ustedes el día jueves a las 7 de la tarde. Muy bien, nos vemos la siguiente sesión síncrona.